buenas noches. A nombre del Consejo Regional Lima, les damos una cordial bienvenida a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales del CAP Regional Lima. El día de hoy nos reunimos para llevar a cabo la conferencia Activación de Territorios de Interés Cultural para Contextos Patrimoniales, en el marco del curso Taller Internacional Estrategias de Recuperación de Espacios Públicos Patrimoniales. Agradecemos al Colegio Autónomo de Profesionistas en Arquitectura del Estado de Osaka, México, y a la organización Ciudad Postal de Perú por ser parte de esta organización. También le damos la bienvenida a nuestro invitado internacional que nos acompaña el día de hoy. Antes de dar inicio, les recordamos a todos los espectadores que pueden realizar sus preguntas en la sección indicada, que la pueden encontrar en la parte inferior de la pantalla del Zoom, que serán resueltas al finalizar la exposición. A continuación, para dar inicio a este evento, le cedo la palabra a la arquitecta Lourdes Yusti, decana Regional Lima. Adelante, arquitecta. Muchas gracias, muy contenta por los expositores que tenemos el día de hoy. Bienvenido Leonardo, Reni y Mercedes, que están organizando un taller sobre patrimonio, ¿no? Un taller práctico. Y desde aquí, desde la Regional Lima, siempre seguimos todos sus eventos, sus actividades de Ciudad Postal. Es muy interesante este curso que nos van a dar, este curso taller. Y quería anunciar también que nosotros acabamos de lanzar una convocatoria desde la Regional Lima y también a nivel nacional sobre un padrón de actores por el hábitat. Repito, un padrón de actores por el hábitat. Vemos nosotros que hay muchos arquitectos, sociólogos, urbanistas, asociaciones, ONGs, muchos actores que vienen trabajando por el bien de la ciudad, ¿no? A través de obras e intervenciones en espacios públicos, patrimonio, en diferentes alternativas, pero finalmente con el objetivo común de mejorar el hábitat de nuestras ciudades, de nuestro territorio. Por ello es de que los invitamos a inscribirse. Actualmente, al menos en Lima, en el Perú, no tenemos un registro de todas estas organizaciones, colectivos, asociaciones, no solamente arquitectos, sino de todas las profesiones que trabajan en beneficio de la ciudad. Este padrón nos va a servir para poder visibilizar el trabajo y además en el caso de la Regional Lima lo vamos a colocar en una página web dentro del mapa de la región Lima, ¿no? Entonces, de manera que uno pueda saber qué cosas se están haciendo en beneficio de la ciudad, de los pobladores, de las mujeres, los niños, personas con problemas de accesibilidad, en patrimonio histórico, todas estas intervenciones que vemos ahora que se realizan y que de repente con mucha decisión, mucho ánimo, se hacen obras buenas en favor de todos los pobladores, ¿no? Por lo tanto, los invitamos a participar. Es más, quería comentarles que estamos haciendo con el Ministerio de Vivienda un convenio para que este padrón sea utilizado también como parte de los requisitos, o sea, todas las personas o asociaciones que estén inscritas en este padrón del Colegio de Arquitectos a nivel nacional podrán ser consideradas para una serie de obras, proyectos que el gobierno quiere lanzar a nivel nacional a través de las municipalidades. Quien esté en este padrón podrá tener quizás un mayor puntaje en la selección de los proyectos que van a realizar y impulsar las municipalidades. Bueno, solamente quería avisarles esto y los invito a escuchar a Mercedes, a Reni, que nos van a explicar un poco más sobre el taller que van a realizar y por supuesto también la exposición del arquitecto Leonardo Brabal Márquez, que además de arquitecto es urbanista, sociólogo, es músico y sobre todo un activista. Ahora nos va a contar un poquito de lo que hace. Muchísimas gracias, les agradecemos desde la Regional Lima este interesante trabajo que ustedes realizan, que además lo viven, ¿no? Yo lo sigo en redes, no solamente es un trabajo, una profesión, sino es una pasión y un aporte que permanentemente están haciendo para la ciudad. Muchísimas gracias. Y quedamos atentos para escucharlos.
Ok, arquitecta. Voy a presentar pantalla antes de darle el pase al arquitecto Leonardo. Un momentito, por favor. El arquitecto Leonardo Brau Márquez, él es activista social, urbanista y arquitecto, músico, cofundador del colectivo, perdón, justo tengo acá, del colectivo autónomo Translab Urb. Arquitecto, le damos una bienvenida, le doy el pase, por favor. Adelante. Olá, buenas noches. Boa noite também para colegas que estão nos assistindo de toda a região, né? Já pude ver no chat que tem colegas brasileiras e brasileiros também, assim como do México, Peru e vários outros lugares. Primero, me gustaría mucho de saludar a todas así y también especialmente Reni y Mercedes por la invitación y en nombre del colectivo Translabur estamos muy felices porque esos intercambios son parte de nuestro ADN. Entonces, hace casi 10 años ahí que estamos siempre en eso, como conectar cuestiones que son muy similares en nuestra región. Se puede siempre, a partir de esos intercambios, que todos crecen con su aprendizaje y así producir mejores ciudades para todos y todos. Y nada, creo que ahora voy a compartir pantalla, compartilhar a minha tela. Creo que ya está, ¿no? Sí, en modo presentación, sí, arquitecto. Dale. Bueno, muy rápido así. Primero me gustaría de explicar un poco de nuestro colectivo rápidamente Translabur. Trabajamos con innovación social urbana. Hay mucha gente que como conoce el concepto, pero básicamente intentamos siempre buscar soluciones a partir de la inteligencia colectiva, o sea, comprender, visualizar todos los tipos de conocimiento que tenemos en nuestra sociedad. O sea, hay también un concepto de la hélice cuádrupla que propone 4 dimensiones, por así decir, por ejemplo, sociedad civil, la academia, el sector privado, administración pública. Imaginamos que una iniciativa, un proyecto, alguna cosa así, tiene más posibilidades de lograr suceso si involucrar a representantes de todas esas dimensiones. Y más importante que también compartir con ustedes que en los últimos años también estamos trabajando cada vez más con la hélice quíntupla. O sea, tenemos que esas 4 dimensiones están adentro de la dimensión de la naturaleza. También los conceptos están siempre en renovación y cada vez más importante hablar también del tema de la naturaleza. Bueno, trabajamos también dentro de ese tema de innovación, muy rápido así, conceptos que después vamos a conocerlos en práctica, pero básicamente partimos desde de una comprensión de nuestras ciudades y sociedad organizadas desde una lógica centralizada y van a pasar siglos, décadas, años, y empezamos en distintas maneras, distintos tiempos y organizaciones, a modelos descentralizados. Pero tenemos ganas de lograr una ciudad y con sociedades con la toma de decisiones distribuidas. O sea, es decir que
estamos siempre buscando hacer prueba y por eso como el lab de nuestro nombre es una idea de laboratorio, la ciudad como un laboratorio. Ahí podemos hacer prueba, comprender, ajustar y comprender tecnologías sociales que se pueda lograr esta distribución un poco más horizontal, no tanto con una idea de jerarquía, así como muy top-down, como es el normal, y poco a poco una evolución para un concepto de toma de decisiones distribuida. Acá, al lado, hay algunas palabras que son importantes desde una mirada de innovación. Primero, las dimensiones, importante siempre comprenderlas. También conceptos como bien común, capitalismo, participación, la transparencia, comprensión muy importante de las plurinacionalidades. Cuando estamos hablando de territorios, importante comprender que hay distintas maneras de estar en un territorio y esas son miradas importantes. Acá tenemos temas muy por así decir, que necesitamos visitarlos con frecuencia, como por ejemplo los pueblos originales, todo el tema de colonial, postcolonial, o sea, hay mucha discusión. Los feminismos, distintas aproximaciones de géneros, diversidad, el tema de tecnopolítica, la escala también, como toma de decisión enfocada en la escala del municipio, y también sostenibilidad y cultura abierta. O sea, conocimiento siempre para todas y todos. Es decir, es un concepto que está un poco para el otro lado de que hoy día, infelizmente, estamos a vivir, que es la propiedad intelectual. Trabajamos con una idea de contraria del copyright, que es el copyleft, o sea, abierto, que el conocimiento no se puede tener un dueño o dueña, o sea, intentar siempre abrir. También muy rápido acá, rápidamente hablar un poco del concepto de, un poco que estamos haciendo hoy, que es siempre estar a trabajar, tener ideas, nuevos proyectos, ideas desde una visión y adaptación de conceptos para la idea local, siempre, y siempre haciendo esa parte de adaptación. Es decir, no podemos pegar un concepto del norte más desarrollado, como el tema de la cuestión de norte global, sur global, toda esa cuestión de geografía política. Hay que, sí, intercambiar conocimiento, adaptarlos, o sea, esta conexión global y actuación local. Y siempre buscando conexiones. Ahí realmente, para finalizar esa parte de presentación de nuestro colectivo, que somos parte de un montón de redes y mucho por eso que estamos acá esta noche, es que es muy importante para nuevos conceptos trabajar en red. Parece muy obvio así, pero eso te crea una necesidad de trabajo muy estratégico. Por ejemplo, nosotros somos parte de, acá en Brasil estamos muy al sur, o sea, capital del estado de Rio Grande do Sul, mais ao sul. Es un país que es un continente. Entonces estamos ahí involucrados con el tema de la red de urbanismo colaborativo en Brasil. Estamos conectados también con la red Placemaking Latinoamérica, con la red de las caminatas de Jamie Jacobs, con la red de CivicWise, diseño de procesos cívicos, y un montón más de redes. O sea, muchos colegas profesionales que estamos siempre como a tratar de compartir los desafíos y también soluciones. Alguna cosa de imágenes de proyectos de Translabur. Un poco de esa dimensión de trabajar con
distintos actores de la ciudad. Pero sí, ahora entramos en el tema oficial de la noche. Cuando recibimos la invitación, primero por parte de Mercedes y Jenny en la red de Placemaking Latinoamérica, buscaban una imagen para la comunicación, la promoción del curso internacional. Y prontamente enviamos una imagen que el grupo le gusta mucho, que son del complejo de galpones en São Luís, no estado do Maranhão, región nordeste de Brasil. Y después pasó un día, Mercedes avisó que le gustaron la imagen y tal, y eso tiene total relación. Desde el principio de los proyectos de nuestro colectivo, el equipo fue como comprendiendo que la producción de ciudades más justas, sostenibles, con un mayor grado de participación, para lograr todo eso que está en una idea así como de eso que nos mueve, nos dedicamos con ganas, necesitaba un trabajo que llamamos la etapa cero. Es decir, para trabajar cualquier activación, percibimos que principalmente en nuestra realidad, que tiene mucha precariedad. Infelizmente compartimos eso en cuanto a región, nuestro continente, que es decir, que tenemos muchas capas de desafíos, y una de las capas, así como tenemos el tema de habitación, el tema de violencia, los temas económicos, también hay el tema de patrimonio, el tema de contextos históricos. Pero muchas veces conocimos proyectos que tienen una idea puntual, o sea, hay un conjunto de edificaciones, vamos ahí a hacer una recuperación, algunas veces parcial, total, se crea un museo, hay muchas maneras que desde una mirada de profesionales de arquitectura se hace, siempre con una idea de la intervención física, como la gran solución. Y fuimos percibiendo en los últimos años con trabajo de Translabur que necesitaba trabajar un poco antes. Algunos temas de investigación descubrimos que muchas veces se lograba financiación internacional para activación de un contexto, de una edificación, y si volvía después de 2 años, 3 años, ese lugar que estaba recuperado no había logrado una conexión con el contexto de actualidad de ese punto de la ciudad. Es decir, no es solo la parte física de recuperación que lograba esa idea de que la activación tenía éxito. Y comenzamos a perceber que era muy importante trabajar la idea cívica, de participación, la creación de interés. O sea, hay algunas metodologías, herramientas que trabajan siempre esa idea de cómo hay una participación, el sentido de pertenencia por parte de la gente, principalmente vecinas y vecinos. Y voy a volver aquí un poco para esa imagen. Y creo que es un poco eso que nos gustaría siempre de compartir. Empezamos a desarrollar una metodología que básicamente es un diseño de proceso a donde empezamos creando ese interés y crear interés con distintas personas de una misma ciudad, de una misma comunidad, de un mismo barrio. La escala puede
puede mudar un poco. Hay muchos desafíos, por ejemplo, los mapeos de actores, los mapeos de flujos económicos que se encuentran, las necesidades, y también un tema que nos gusta mucho, que son la identificación, los mapeos del concepto de la parte intangible, los deseos que la gente tiene. O sea, participar no es solo como usar un espacio después que ha pasado todo un proceso. Entendimos que era necesario no solamente invitar a la gente para una fiesta de lanzamiento, y sí invitar a la gente para el proceso, para crear las preguntas y después responderlas de una manera colectiva. Y desde ahí está toda la potencia de esta metodología que trabajamos la activación de territorios de interés cultural y para contexto patrimonial. Muchas veces tenemos esa idea de patrimonio solamente físico, como los barrios y todo, pero también estamos trabajando los últimos años con la idea del patrimonio intangible como también común para nuestra región, así como en todo nuestro continente, la idea de muchas culturas que también tenemos que trabajar esa primera percepción colectiva de que tiene esa riqueza que son patrimonios intangibles, culturas, y ahí tenemos un montón de cosas, desde la música, artesanía, religiones, patrimonio como natural. Hay un montón de dimensiones también para trabajar. Pero la primera cosa es el despertar, crear el interés para participación. También en ese sentido, desde una mirada de muchas veces repetimos mucho, eso más trata de contexto de precariedad. La gran mayoría de las ciudades, y no estoy hablando siempre de capitales nacionales o las ciudades grandes, por ejemplo, cuando estamos hablando de complejos así patrimoniales que están muy cerca de barrios que están como olvidados, y olvidados desde una mirada de la administración pública. Y es una realidad que en cuanto profesionales es muy presente. Entonces empezamos a desarrollar una metodología que la primera parte es un bajo costo para lograr lo más alto impacto. Y ahí entra mucho una dimensión que muchas veces, hablando para colegas ahí de arquitectura, de urbanismo, las estrategias de movilización y comunicación se presentaron en los últimos años como herramientas muy esenciales. Y tuvimos que empezar a cada vez más trabajar con la idea de siempre la creación de grupos transdisciplinares. Es decir, no hay como lo mejor o la mejor persona que conoce las edificaciones trabajar y lograr suceso sola. Hay que tener una conversación muy dinámica, principalmente cuando estamos hablando del bajo costo. Muchas veces son proyectos de pequeñas municipalidades que no tienen mucha plata para poner en proyectos así. También sabemos que muchas veces trabajar con el concepto de pedagogía, que pasa por etapas de despertar y después acercarle a la gente, que muchas veces van a entrar en contacto por la primera vez con algunos temas. Eso todo va a tomar mucho tiempo, pero el ideal, infelizmente, no es lo que los grupos, la mayoría de los grupos de activistas o colectivos o oficinas que están dedicadas a eso, no pueden contar siempre con esa idea de un proyecto ideal que vaya a tomar, no sé, idealmente 1 o 2 años para construir esa relación. Entonces tenemos que siempre intentar esa cuestión de alto impacto y hay aliado muy importante en la comunicación, movilización,
porque así logramos esa idea de sembrar. Sembrar el sentido de pertenencia, sembrar que es importante la participación para después proponer, sí, una gran programación. Hay algunas imágenes también de un proyecto tuvimos en 2018 en São Luís, capital do estado do Maranhão. Aquí un poco de idea de trabajo. Nuestra metodología fue pensada mucho en reconocer la escala. Tenemos, en ese caso, había un complejo de galpones que estaba en el centro histórico de una ciudad que es una isla. Y la gente tenía muchos años que no tenía ningún contacto. Estaba como un gran baldío. Entonces, nuestro desafío fue empezar a invitar a la gente para pensar el futuro del espacio dentro del espacio. Y eso, de alguna manera, ya fue una locura para la administración pública. Y la metodología tenía esa propuesta. O sea, para lograr con poco tiempo, bajo costo, tenemos que empezar con limpiando el baldío, invitando, creando una publicación, estrategias de comunicación, algunas muy sencillas, como por ejemplo los carteles, las pintadas, distribución de material de comunicación y proponer siempre para la gente hacer el primer contacto. Y eso empezó a ser una regla para esa metodología. Hay que pensar el espacio en el espacio. Entonces, después de tornar posible utilizar el espacio que estamos a trabajar, una idea que para muchos y muchas colegas parece muy lejos, que es usar metodología de proyecto para no hacer proyectos de nada físico, pero sí dedicarse a hacer proyectos de programación cultural. En nuestra metodología en general trabajamos con la idea de un mes, 30 días, 35 días, con programación intensa, cerca de 12, 10 horas de actividad todos los días, para así lograr que distintas personas con sus rutinas puedan visitar. O sea, desde recibir grupos de estudiantes por la mañana, invitar las directoras de escuela, la profesora, también la universidad, colegiales también, y proponer también convocatorias abiertas para que la gente proponga cómo ocupar el espacio, o sea, testando, haciendo pruebas en el espacio se convierte en un laboratorio. Por eso empezamos a llamar a esa metodología, esta parte de ocupación de laboratorios urbanos efímeros, siempre buscando bajo costo y alto impacto. Acá por un tema de contextualización, el complejo de galpones, acá trabajamos en esta área, en la esquina, y acá hay todo el centro histórico de São Luís, que además de muy bonito, patrimonio en todas las escalas, patrimonio UNESCO, patrimonio de la nación, patrimonio del estado, patrimonio del municipio, mismo con todas esas titulaciones, por así decir, patrimonial, en todas las escalas, estaba muy como una idea de abandono, olvidado por muchas administraciones seguidas. Entonces, y también acá, con problemas de un barrio, con un problema de pobreza y precariedad muy grande, uso de drogas, no, problemas de habitación, salud pública, un montón de temas que siempre hay que traer para la mesa de discusión. No se puede pensar, como es muy común, crear museo de arte contemporánea, un montón de soluciones que muchas veces no tienen relación con vecinos directos y muchas veces no son muchas horas, mucho dinero que se pone y no crea
relación. Entonces, nuestra metodología va en otro sentido, que son los diseños de procesos cívicos. Y también cómo hacer proyectos de participación. Es decir, hacer como diseñar la manera como va a recibir las personas del barrio. ¿Qué va a ofrecer? Va a hacer una caminata, una historia, va a ofrecer un espacio para que la gente pueda proponer una pequeña feria, una fiesta. O sea, hay que dar espacio, proyectar espacio, no solo espacio físico, proyectar espacio de una idea de ocupación, por la más efímera, pero siempre con la idea de registrar el proceso para comprender el potencial. Y es un poco en eso que va esa activación. Y claro, en ese contexto de ocupación muy efímera, muchas veces hay edificaciones que están en situaciones malísimas, no se puede usarlas necesariamente, pero sí hay como usar patios, hay como proponer talleres, hay mucha posibilidad. Y por eso la importancia de la transdisciplinariedad, en gran parte del tema de hacer un proyecto de una programación cultural, pasa mucho por invitar. Los artistas son aliadas y aliados muy importantes para lograr esa atracción de las personas para espacios olvidados. Porque es decir, que no son solo espacios que muchas veces son olvidados, abandonados por los gobiernos. La gente, después que pasan muchos años, lo sabemos que también se viran las espaldas para lugares. O sea, se crean muchas ideas de prejuicios. Por ejemplo, en esa edificación es peligroso, no se usan drogas, se puede robar, es peligroso para las niñas. O sea, se crea muchas capas, muchas veces reales, sí, de violencia social, urbana, pero muchas veces solo son creaciones, como conceptos, ideas de que un lugar no es más parte del cotidiano. Y también esa parte del desafío, cambiar la mirada que la gente tiene de un espacio. En eso también como importantísimo esos conceptos de innovación social que estamos compartiendo, metodologías, como enfoques como placemaking, que tiene también ideas de que el especialista, la especialista, son las personas y los técnicos siempre como medio, siempre como hacer una traducción, pero nunca a proponer solución. Eso parece que también es muy importante de pensar cómo trabajar ese contexto de interés cultural. O sea, como captar lo que está ahí, comprender todo eso que ya está en el espacio, y está en una capa de sueño, está en alguna cosa que un niño le gustaría en el futuro, o está muchas veces en una historia que una abuela nos comparte de cómo fue el pasado. O sea, esas dimensiones son muy importantes para, desde una mirada técnica, como agrupar todas esas percepciones que ya están en el espacio. Acá también un poco para ilustrar, ese es un proyecto también en una esplanada ferroviária, en la ciudad de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, región centro-oeste de Brasil. Y también hay un patio de trenes gigante, y fuimos a percibir que mucha gente con cerca de 20, 30 años vivió toda su vida en la ciudad y nunca había entrado en el patio de trenes. O sea, la activación a partir de la experiencia, proponer un uso nocturno y siempre comprender que no es solo una activación, no es alguna cosa puntual, está adentro de un programa que ahí, por ejemplo, se puede testar
cómo ese espacio puede funcionar para una actividad por la mañana, una actividad el fin de en la noche. O sea, siempre con la metodología científica, pero mucha práctica, mucho efímero, como muchas veces hay el desafío de la innovación, que es cambiar la cultura, la manera que la gente usa el espacio, también es una capa que tiene que siempre usar una idea de ser siempre muy dinámico. Si tiene una respuesta que no es la que un equipo le gustaría, ¿cómo cambia a la marcha? Entonces, así un poco que esa metodología propone siempre una idea de laboratorio, ciudad como laboratorio, de estar en una feria, de estar con una fiesta, de estar con una reunión de mayores. Hay un montón de posibilidades. Y otra parte muy importante también es que comprender de qué manera hacer una conexión de los espacios del pasado para una idea de volver a ser parte importante del presente. Es decir, acá a la derecha tenemos una imagen de las personas reunidas hablando de muchos problemas de la ciudad, no solo de ese contexto. Acá se puede imaginar que los espacios históricos pueden ser los puntos para la gente pensar soluciones para otras partes de la ciudad. Por ejemplo, como usinas, como una casa de ideas para soluciones colectivas. En esa imagen tenemos estudiantes acá hablando de otros problemas de otras partes de la ciudad y acá solución. O sea, a lo largo de una ocupación de un mes, estamos hablando de un espacio y ese espacio estaba a producir soluciones para problemas en otros barrios. Acá es el resultado de un taller de urbanismo táctico para un contexto del mercado municipal, que está lejos de esa parte. O sea, hay un potencial de cómo justificar que un espacio que fue importante en el pasado puede ser un actor muy importante, lleno de vida y como una usina de ideas. Pasa un poco por eso, de cómo se imagina esa conexión. Acá igual en ese proyecto, ilustrando un poco, una vez más, la comunicación, bajo costo, muchas veces no hay plata para trabajar y en poco tiempo. Entonces tenemos la idea aquí de pegatinas y stickers y acá también programación. O sea, es espacio que estaba cerrado. Entonces hay un mapeo de escuelas que están en el vecindario, preguntar, invitar para usar el espacio. O sea, aquí recibimos un montón de grupos de niñas y niños, de escuelas, para actividades cotidianas y también a conocer un espacio histórico de la ciudad. Una vez más, acá también resultado de soluciones colectivas, que la excusa fue la reunión en el espacio que estamos discutiendo. O sea, si usa un espacio que estaba cerrado para hacer prueba, si tiene como la vocación para una usina de soluciones urbanas. Y acá hacemos prueba con urbanismo táctico también, en el contexto de mercado. Había acá un mercado municipal más tradicional y allá el mercado de las indígenas, entonces había todo un problema. O sea, desarrollamos en paralelo al proyecto un microproyecto de urbanismo táctico. O sea, esas son las posibilidades de trabajar con el concepto de activación a partir del uso, laboratorio efímero, una ocupación que no va a costar mucho para el gobierno, va a básicamente poner infraestructura muy básica como una internet, una limpieza,
algunos lugares para sillas, o sea, y mucha programación, mucha invitación, mucho mapeo y creación de red. Acá un poco más de imágenes. Reuniones, presentación. Hay una herramienta que nos gusta mucho y después podemos compartir la metodología por completo, por mail, pero también se encuentra en nuestro sitio web. Pero básicamente hay una herramienta que es la identificación de red. O sea, se usa la ocupación efímera para hacer un mapeo y promover el encuentro de los proyectos locales. Es decir, muchas veces los vecinos no conocen los proyectos de sus vecinas y vecinos. Entonces, las noches de presentación de proyectos locales tenían ese poder de crear nuevas redes, lazos de fuerza, de contacto, aproximación de diferentes proyectos y personas involucradas en distintas dimensiones de activación urbana, pasando por arte, pasando por política pública, trabajo con la niñez, trabajo con mayores, con la naturaleza, con movilidad. O sea, hay un montón de temas que mucha gente no conoce, que en su ciudad tiene un proyecto, un grupo de teatro, no conoce que tiene artista que saca la fotografía del el conjunto de, por ejemplo, las casas de los 1920, por ejemplo, un montón de cosas que podemos proponer nuevas fuentes. Y esa es una de las herramientas que nos gusta más y propone la base para las próximas etapas. Se habla mucho de oportunidad, de financiación, de ese tipo de proyecto. Acá también algunas cosas que para mostrar resultados de bajo costo también. Acá es un proyecto también en Campo Grande, un corredor de interés cultural y gastronómico, o sea, no estamos hablando de edificaciones patrimoniales, pero sí, en ese caso, había toda una cuestión de ese imaginario colectivo de la ciudad, de una calle muy importante por el tema de la comida, de la bebida y de las fiestas. O sea, es un patrimonio intangible y ahí estamos trabajando de qué manera lograr hacer como una experiencia más importante, hacer pruebas de intervenciones permanentes. Todo eso de nuestra metodología pasa un poco por la idea de que al final, después voy a volver para ese proyecto acá. Al final estamos trabajando con la idea de generar información, capas de información que en la gran mayoría de las veces, cuando vamos a trabajar con contextos patrimoniales, culturales, no tenemos información actualizadas. Entonces, nuestra metodología está enfocada en la producción de distintas capas de información. Acá, muy rápido, me gustaría de compartir un poco del tipo de resultados que tenemos. Por ejemplo, la espacializar, hacer como en el espacio un mes de distintas actividades y desde ahí sacar sus potencialidades, vocaciones, sus miedos, todo el problema, o sea, un diagnóstico muy completo para una etapa de pensar intervención permanente, definitiva. O sea, desde una mirada que si no hay plata y mucho tiempo, ¿cómo podemos lograr, a partir de una ocupación rápida, con actividades muy sencillas, tener la más grande cantidad de información? Entonces, un poco eso que al final se produce con la metodología de activación de espacios de interés cultural en contextos patrimoniales. Como trabajamos mucho con la internet también, nos crea la posibilidad de alcanzar un número
de personas mucho mayor do que las personas que pueden sí estar físicamente en el espacio. O sea, si trabaja un sector de la ciudad, pero se puede siempre estar con la puerta abierta para la participación de otras personas y claro, siempre atentas y atentos al tema de la brecha digital. O sea, tenemos que estar siempre con ojo atento a ese tema también, posibilidad física, digital y la producción de información. Siempre tenemos esa preocupación de que el lenguaje y la manera de cómo los técnicos, los gobiernos intentan esa aproximación con la gente, siempre es un tema histórico que hay un gran problema de comunicación. Y por eso que hablaba de la importancia transdisciplinar en equipo de una manera de construir, porque sabemos que el lenguaje también es accesibilidad. Es decir, que un montón de información, mucha técnica, números, tablas y cosas así, la gran mayoría de la población no va a tener una lectura clara, mismo que sea la población local, vecinas, vecinos, especialistas en el local. Entonces, para eso usamos mucho el audiovisual también, un aliado importantísimo porque la imagen es muy potente, la gente común hablando, compartiendo, es siempre muy potente. Es decir, que la gente se toca por el tema, se va a parar para escuchar a una abuela vecina o una niña que conoce su vida entera del barrio, ese tipo de sensibilidad que necesitamos. Y muy rápidamente, no sé cómo estoy de tiempo, quería compartir otro proyecto de escalas distintas que estaba pasando aquí. Ese es en Porto Alegre, una escala de un sector de una calle en el barrio de un distrito industrial de la ciudad, que trabajamos también cómo activarlo, porque hay muchos galpones abandonados, pero hay alguna cuestión de cultura empezando en ese territorio, pero a nadie conseguía disfrutar el día, entonces no había mucha plata, cómo trabajar. Entonces, proceso muy similar a los grandes laboratorios, que es invitar actores involucrados con ese ambiente, vecinas, vecinos comerciales, la gente que trabaja ahí, la gente que solamente va para los bares que tiene esa región, los mayores, o sea, mucho trabajo colectivo para llegar a una idea de proyecto con directrices que dan cuenta de 3 dimensiones. Una dimensión espacial, la intervención física, la intervención que la gente más se nota. Segundo, la dimensión que es de usos y programación. Importante traer siempre a la mesa que la gente tiene que hacer mucho debate, conversa, así sobre lo que se propone, qué uso le gustaría, qué uso hace sentido desde un contexto, por ejemplo, de apoyo económico para los jóvenes de un barrio. O sea, hay muchos temas ahí que muchas veces están como olvidados que tenemos que traer para la mesa. O sea, ¿qué tipo de desarrollo estamos hablando? ¿Solo que sea bonito para turistas o que sea importante para un impacto y transformación social de la juventud que no tiene mucho estudio y mucha posibilidad de trabajo? O sea, siempre traer una problematización y muchos encuentros y después proyecto y después lograr alguna cosa de intervención. Y acá, para ya mostrar también un poco de otra posibilidad, otro complejo de galpones, ahora en una ciudad del campo acá del sur de Brasil, a donde hay una universidad. Entonces, ahí aplicamos la metodología en su versión más rápida
Teníamos 3 días para trabajar con cerca de 90 estudiantes de la universidad pública, y ahí como mucho paseo, trabajo por la noche, como empezar como intercambiar esa experiencia, promover que la gente, estudiante, que futuros colegas profesionales comiencen a empezar que hay que crear puentes con ejercicios muy sencillos como, por ejemplo, mesa en la calle, trabajar y preguntar para la gente normal del día a día lo que piensa, lo que tipo de sueño tiene para un determinado espacio de la ciudad. Y ahí fue la versión que también pueden conocer más en nuestro sitio, pero sí fue un trabajo muy intenso, muy importante, porque organizó mucho de la práctica de esa metodología. Y creo que podemos pasar por una fase de intercambiar preguntas Sí, y arquitecto. conversar un poco. Arquitecto, muchísimas gracias por su exposición. Para continuar con el programa y luego pasar con las preguntas, que he estado revisando, que hay algunas preguntas ahí interesantes. El motivo de esta conferencia también es dar a conocer el curso que estamos organizando junto con Ciudad Postal. Le quiero dar el pase a la arquitecta Reni Aguirre y a la arquitecta Mercedes Armas, quienes ellas son de la organización Ciudad Postal, que nos brindarán mayor información sobre este curso, ¿no? Denominado Taller Internacional de Estrategias de Recuperación de Espacios Públicos Patrimoniales, que estamos iniciando el día sábado 17 de abril. Son 8 sesiones. Entonces quiero darle el pase a la arquitecta Reni. ¿La arquitecta está en línea? Sí, buenas noches, Ángela. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, arquitecta? Gracias a Lourdes también por la oportunidad de apoyarnos en este evento, y obviamente también a nuestro invitado Leonardo por esta presentación tan interesante y que definitivamente se acopla mucho. Somos parte de una red nosotros y aplicamos muchas de estas metodologías que él nos ha comentado. Bueno, entonces quiero darles un alcance de repente rápidamente acerca de lo que trata el curso, y si tal vez hubiera alguna consulta al respecto, estamos aquí bueno, al tanto para poder responderlas. Bueno, nosotros hemos estado enviando algunos correitos también porque nos han estado consultando al respecto. Y bueno, el objetivo del curso es aplicar y conocer estrategias de recuperación del espacio público patrimonial, tomando antecedentes multidisciplinarios acorde con las nuevas realidades latinoamericanas y globales, ¿no? El objetivo es analizar antecedentes sociológicos, políticos, económicos, como bien lo digo, ¿no? Multidisciplinarios, para poder aplicarlos en una propuesta real de una ciudad latinoamericana. Por allí habían estado comentando al respecto de cómo va a ser la metodología. Bueno, el objetivo es que vamos a tener sesiones, 2 sesiones por semana, sábados por la tarde, domingos por la mañana. Por lo general va a ser compartido, ¿no? Se van a comentar aspectos teóricos. Tenemos una programación donde se les ha alcanzado allí quiénes son los ponentes semana a semana, y luego vamos a estar analizando una propuesta que se va a desarrollar en equipo. El objetivo es que sea un proyecto que se va a ir desarrollando poco a poco, semana a semana, hasta culminar en un taller, un cierre, por así decirlo, del curso, donde se va a hacer una exposición. Como habíamos estado comentando, la idea es que se haga un trabajo tanto dentro del curso como fuera del curso, y por lo general va a ser los días domingo, ¿no? Entonces, bajo por allí esa pequeña duda que me habían comentado, no habría problema si de repente se puede ir trabajando tanto dentro como fuera del curso, ¿no? Incluso vamos a ver la posibilidad de generar algunos canales para consultas extras que se puedan ir dando, ¿no? Porque que puede suceder, ¿no? Entonces, digamos que más o menos esos son los objetivos. Y bueno, vamos a ir analizando antecedentes,
analizar estrategias contemporáneas de intervención en el espacio público patrimonial, conocer y analizar guías de intervención que muchos de nuestros ponentes, como bien han visto, ya están trabajando en este tipo de proyectos, entonces creo que tienen toda la experiencia y el potencial para mostrarnos sus experiencias, qué guías, qué metodologías se están aplicando. Incluso por allí leí una pregunta donde nos comentaban que estas experiencias, bueno, han sido antes de la pandemia. También nos estarán comentando cómo lo están trabajando actualmente durante toda esta situación, ¿no? Porque durante todo este tiempo los colectivos hemos venido analizando propuestas que de repente han quedado todavía allí como ideas, pero el objetivo es que se puedan aplicar, ¿no? Y justamente estos son los entornos que nos permiten ir conectándonos entre nosotros, entre los actores, que podemos ir aportando y generando propuestas que se den, que sean reales, que puedan ejecutarse, ¿no? Y bueno, obviamente como la situación pues está un poco complicada, vamos a trabajar bajo esta manera virtual, ¿no? Les vamos a alcanzar, les vamos a explicar con qué herramienta podríamos trabajar para que podamos desarrollar un proyecto, un diseño bajo esta forma, ¿no? No creo que haya ningún problema. Son herramientas que ya hemos estado utilizando y que son bastante efectivas para poder generar un producto interesante y sobre todo que pueda ejecutarse de repente a corto o a largo plazo, ¿no? Básicamente eso es, Ángel. No sé si habría alguna pregunta más. O de Y repente... justo arquitecta, para concluir, terminar lo que usted ha dicho, ver los horarios, ¿no? Como vemos en el programa, se está iniciando el 17 de abril, sábado, se va a llevar en 8 sesiones, sábados y domingos, los sábados de 4 a 8 y los domingos de 9 a 1 de la tarde, ¿no? Obviamente va a ser a través del Zoom. Y nada, ahí vamos a estar conectados con todos ustedes. Les hago recordar que es hasta 50 personas participantes, en este caso, la capacidad, ya que es un taller, ¿no? Es más personalizado, entonces están las redes sociales del CAP Regional Lima, para que vean ahí, puedan descargar este temario, igual también tener mayor información en los teléfonos y el correo, ¿no? Para poder atenderlos y asistirlos en su inscripción, si es que se animan. Quería agregar algo más por allí. Sí, Justamente estamos programando para la primera sesión que se dé una presentación abierta. Nos va a estar acompañando el arquitecto Gastón Buchardi de Chile, que es especialista también en estos temas patrimoniales, ¿no? Espacio público patrimonial. Y como indica la programación, pues hay unos temas que están enlazados uno a continuación de otro para generar pues un producto súper interesante y sobre todo real, ¿no? Y vamos a analizar de repente qué otros sábados podríamos trabajarlo de forma abierta, porque el objetivo es también difundir lo que vamos desarrollando, ¿no? Finalmente son temas de interés, creo que todos los países latinos tenemos este punto en común, que son los espacios patrimoniales, los espacios públicos patrimoniales, que definitivamente deben ser rescatados, analizados y sobre todo darles otros enfoques de intervención, ¿no? Dejarlos tal vez ya de lado como una vitrina o como un elemento que solamente podemos admirar, sino también ver cómo los podemos cohesionar con nuestras actividades diarias o con nuestros nuevos tipos de actividades, ¿no? Como bien lo ha dicho por allí Leonardo. Bueno, eso sería. Gracias. Ok, arquitecta. Igual para completar, obviamente, los invitamos a pasar la voz. Sabemos que este taller está dirigido a arquitectos, sociólogos, antropólogos, economistas, funcionarios municipales, gestores culturales y, bueno, las personas interesadas, ¿no? En todos estos temas. Bueno, para seguir con el programa, arquitecta, hay unas preguntas para poder resolverlas. La voy a dejar de compartir. Justo el arquitecto Leonardo, bueno, tal cual nos indicó, ¿no? Que todas estas actividades fueron desarrolladas, obviamente, que previamente, antes de la pandemia, ¿no? Entonces, lo que nos dicen, que les gustaría conocer las nuevas metodologías en la etapa post-pandémica. No sé qué nos pueden comentar sobre eso.
Muy buena pregunta. No, quería compartir que uno de los proyectos del corredor de interés cultural gastronómico fue un proyecto de la pandemia, de la mitad del año pasado. Se puede buscar en todas las redes Corredor José Antonio. Puedo poner acá en el chat, pero ese que tiene como el tema de crear espacio justo para el comercio, lo de comida, de bebida, crear más el tema de alguna seguridad sanitaria en el contexto de la pandemia, involucrando actores del sector privado, administración pública, porque involucró muchos temas como por ejemplo vial, o sea, nuestros colegas que están siempre trabajando con el tema de los autobuses, de coche, de carro, así, al tema de la bicicleta, o sea, trabajamos en un contexto de, creo que 13 semanas, o sea, muy rápido junto con el gobierno y un programa para proponer soluciones de bajo costo para intentar por objetivo principal. Siempre hay muchos objetivos, pero en ese proyecto tenía esa idea de cómo tener un apoyo directo para el sector privado, de bares y restaurantes. Y, o sea, ahí todo ese estudio de impacto, de color, el tema de la vía con mucho movimiento, el riesgo y la relación toda, y todo pasando por el desafío digital. Se puede decir que hay un montón de, como nos contaba la colega Geni ahora, hay muchos colegas en la red, en nuestros países, trabajando y claro que conocimos cómo están las respuestas de Europa, de América del Norte, así, pero hay un tema de cómo traducir eso para nuestra realidad un poco más precaria y al mismo tiempo, como les comentaba, muchas de las soluciones y herramientas pasan mucho por el digital, pero tenemos que tener en cuenta la brecha digital. Ese es un temazo, por ejemplo, involucrar solo en una ciudad. Logramos involucrar cerca de 300 personas en 13 semanas. Parece un montón, pero para una ciudad, eso, la posibilidad en vivo es otra grandeza de números. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Se usa mucho básicamente encuentros digitales, encuestas, las redes sociales también, como les compartía. Todo eso fueron herramientas que utilizamos en el contexto de pandemia. Arquitecto, también nos están consultando, nos dicen, estas actividades que nos ha presentado, ¿están coordinadas con la autoridad municipal? Sí, esa gran pregunta también. Muchas veces, como les comentaba del ADN activista, intentamos proponer ese desafío para la gente que está involucrada en el tema, de pensar muchas veces por la primera vez sobre el tema de derecho a la ciudad. Y una de las preguntas que hacemos es, si tenemos que tener la autorización previa para toda nuestra movida en el espacio público, sigue siendo público. Es decir, una provocación, pero claro, los proyectos más importantes siempre están con todos los actores sociales. Ahí donde se usa la parte de tránsito, estamos siempre en conjunto con el gobierno municipal. Y muchas veces, por hablar del tema patrimonial, también tenemos esa capa. En Brasil, por ejemplo, tenemos el Instituto del Patrimonio Nacional, que es una capa más de reglas y un poco más complejo de trabajar,
y en otros casos también la capa internacional, como les comentaba, el patrimonio de UNESCO. O sea, siempre hay que proponer un encuentro de estas dimensiones de muchas veces demasiado descontrol y no se puede hacer prueba de nada. Entonces, hay ideas, por ejemplo, como el cruce de cebra que mostramos ahí con la imagen. También era una idea que proponemos hacer la pintura con los estudiantes a la noche. O sea, no era oficial con la universidad, pero sí con las personas en cuanto a estudiantes, pero personas, ciudadanas. Y después, el otro día, lo mostramos el resultado para el gobierno y comprendió que sí, había una idea de una necesidad de una travesía en un lugar específico y mostramos que el urbanismo táctico es una herramienta para soluciones. Y esas soluciones fue una provocación para buscar el diálogo con el gobierno y ahí sí para lograr una solución permanente. Creo que la herramienta tiene mucho esa dinámica. Se dice mucho que el urbanismo táctico que hacemos en nuestro continente es el día a día. Entonces hay siempre ese tema de transgresión en una medida de diálogo para llamar la atención de gobiernos. Listo, arquitecto. A ver, revisando las preguntas. Bueno, para completar, de la pregunta anterior, la misma persona, Fabio, nos dice, ¿son parte entonces de un plan urbano o solo una propuesta de iniciativa? ¿No? Entonces, en este caso, creo que empieza por una propuesta, ¿no? Y luego se vuelve en un plan urbano. Eso es lo que podemos responder. Arquitecto, ya las preguntas ya no tenemos más preguntas del público. En verdad, agradecemos mucho su presencia, espero volver a verlo en otro evento o en nuestro taller que vamos a iniciar el 17. Entonces, también agradezco a la arquitecta Reni Aguirre, gracias arquitecta por acompañarnos esta noche. Igual también saludos a la arquitecta Mercedes. Y bueno, doy por concluido el evento. Si tienen alguna información, estoy colocando en el chat también que nos pueden visitar el Facebook del CAP Regional Lima, donde ahí está toda la información del curso, los números de contacto, correos para poder atenderlos. Y nada, estamos al tanto de sus consultas y nos volvemos a ver el sábado 17, en el inicio del curso. Ok, arquitecta, muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecto Leonardo. Gracias, Ángela. Gracias, Muchas Leonardo, gracias. por la participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, arquitecto, hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.